Bienvenidos a El Buen Decir Podcast, bienvenidos al estreno, primer episodio, muy bueno tenerlos del otro lado, no sabes si hay alguien del otro lado. Este primer episodio arranca con un cura, hablando con el padre Claudio Guasuf, cura, sacerdote, él mismo usa la palabra cura varias veces. ¿Cómo lo conocí? ¿En una confesión? ¿En una misa? No, jugando a la pelota. Hace muchos años yo jugaba a la pelota con un grupo de vagos y un par iba en una parroquia y un día trajeron un 9 medio picante de barba, que usaba bien los brazos, muchas mañas de 9, mucho oficio, y jugaba a muerte, ¿viste? Y después nos fuimos a tomar una coca y... No, él es cura. El padre Claudio. Fenómeno. Quería hablar con él, me reencontré muchos años después, vino a ver un show hace poco al Chacarerian, hablamos un rato a la salida y quise que participara. No fue el primer episodio que grabamos, pero es el primero que sale. Nos parecía una buena idea arrancar con un cura, para dejar en claro que este no es un podcast de comedia, que la gente que queremos traer no son comediantes. Puede haber comedia, puede haber humor, hay bastante humor en este episodio, él es una persona de mucho humor y atente a lo que dice sobre el Papa Francisco. Hablamos de todo, hablamos de la fe, de la espiritualidad, hablamos del oficio, del laburo de ser cura. ¿Cómo es ser cura? ¿Cómo es laburar de ser cura? Varias preguntas tenía yo, varias cuestiones que tienen que ver con lo que no se sabe del sacerdocio justamente, cómo se convirtió el sacerdote. Yo tengo entendido que hay que estudiar mucho, es el seminario, es muy largo y demás. No quiero spoilear mucho más. El padre Claudio Guasuf, hincha del Globo, hincha de Huracán. Quiero contarles ahora de la dinámica del podcast. En la producción y en las redes sociales está Eber Fano. En la cámara, edición técnica, edición de cámara, sonido y demás, el gran Mariano Nessi. Este es el equipo que hace El Buen Decir Podcast. ¿Dónde se filmó? Yo lo fui adelantando muchas veces, pero para que quede acá sentado también, contamos con el Centro Cultural Armosa Wines, que es uno de los lugares con más onda de todo Capital, de todo Buenos Aires, me atrevería a decir. Métanse en el @ de Armosa Wines, vean el Centro Cultural Armosa que queda en el barrio de Villa Urquiza, un barrio también muy bonito. Ahí fuimos a grabar de día todos estos episodios y este con el que arrancamos El Buen Decir Podcast se grabó ahí un día miércoles por la mañana. Armosa está buenísimo. Grabamos nosotros en La Cava, que es el lugar más cálido, pero tiene terraza cubierta, descubierta, tiene una sala grande donde se hacen jams cada tanto, hay un piano de cola, hay instrumentos, se arma una onda muy variada. Tinder Night, astrología y vino y ajedrez. Es una excusa de alcohólicos para ir a chupar y pasarla bien. Es un lugar que está buenísimo. Puedes ir con amigos, puedes hacer amigos ahí. Es de esos lugares que ya tiene su gente propia. Van a ver la cantidad de seguidores que tiene en Instagram. Cuando se metan a verlos, métanse, síganlos también. Estén al tanto de ese lugar muy copado, que además nos dio lugar para poder filmar y sostener este podcast. Lo último que quiero decir ya no tiene que ver con el invitado, a quien quiero que descubran. Tiene que ver con el lanzamiento de este podcast y la manera en la que ustedes pueden colaborar. Esto va a salir por Spotify y por YouTube. Por una de esas dos plataformas lo están viendo o escuchando. Ayuda mucho que pongan un me gusta, ayuda mucho que dejen un comentario. A la misma vez nos pueden escribir a nosotros alguna reseña, algún comentario. Me gustó esto otro, esto no tanto. Pueden proponer invitados para el futuro, si bien la primera temporada ya la tenemos filmada entera. ¿Dónde pueden hacer esto? Pueden hacerlo en elbuendecirpodcast@gmail.com, lo pueden hacer en mis redes, o se pueden meter en este momento y darle seguir y dejar ahí un me gusta, un comentario, lo que sea, en el Instagram del podcast, que es elbuendecir.podcast, @elbuendecir.podcast. Además, por supuesto, los comentarios en YouTube ayudan a que el algoritmo lo muestre más y podamos llegar a más gente. Esto está arrancando muy a pulmón, con toda la onda que le ponemos. Queremos que les guste a ustedes principalmente. Y hay otra cosa más que pueden hacer, que es colaborar económicamente en el momento maravilloso que atraviesa nuestro país y a todos nos sobra guita. Si quieren dejar un manguito ahí, se meten en el QR que van a estar viendo en la pantalla y ahí los dirige a un lugar donde pueden hacer un aporte por mínimo que sea o suscribirse. Atente a las suscripciones. Hay 3 suscripciones
que son mensuales y que tienen beneficios. Para los suscriptores va a haber beneficios. Sorteo de productos de nuestras marcas amigas como @mitogafas. Te puede ganar una flor de anteojos, anteojos de sol o lentes de ver, entradas para mis shows, novedades y adelantos. Te puedo mandar los episodios antes si te recopaste y quedaste muy manija. Con el buen decir. Esta intro es un poco más larga porque es el lanzamiento del podcast, porque es el episodio estreno. No tengo mucho más para decir, quiero dejarlos en compañía de nuestro invitado y nuestra charla distendida, profunda y amigable que tuvimos en el Centro Cultural Hermosa, con Mariano Nessi, con Eve Orfano trabajando detrás de cámara. Y gracias por estar, esperamos sus mensajes y los esperamos en el próximo episodio. Sepan que todos los martes a las 20 horas sale un episodio nuevo. Abrazo grande para todos y nos vemos la que viene. Quedan en manos del padre Claudio Guasuf. Y me gusta arrancar a mí con una pregunta que descoloque un poco. ¿Seguís jugando al fútbol? La verdad que es una historia con final. Porque eras un 9 picante, mañero, de poner los brazos, vimos, seguí jugando. Es más, te digo, he jugado en Mozambique al fútbol. He jugado en Egipto al fútbol, estuve en Egipto también un año, hasta que por allá, por el año 2014, por ahí, me desgarré un día jugando. Pero eso no te puede como que me acobardó, ¿viste? ¿Un desgarro? Sí, un desgarro jugando con los pies de la parroquia. Sentí como si fuera un piedrazo, ¿viste? ¿Isquiotibial o gemelo? Acá atrás, no sé. Acá. Y bueno, me alejé ahí de las canchas y bueno, empecé más bien a correr, después a hacer bicicleta, pero como que me acobardé un poco ahí. Después sí, alguna vez volví a jugar dos pataditas, ¿viste? Con las pibas, pero no como entonces que por ahí me anotaba y íbamos a jugar, ¿viste? Sí. Pero jugabas en serio. Me acuerdo era como... Claudio es el cura, pero acá está picante. Correte en el medio porque tiene el arco acá, aparte eras un 9. Me divierte el fútbol. Qué divertido que era. En esa época. Desde chico siempre jugamos al fútbol con mis amigos del barrio. Siempre de la calle. ¿Viste? En los seminarios se juega mucho, ¿no? Se juega bastante. Por ahí la salvedad que hay que hacer, hoy hay menos seminaristas, ¿viste? En la época que yo estaba en el seminario éramos muchos. Entonces hacía torneo, ¿viste? Claro. Curso contra otros grupos y otras congregaciones religiosas. Y en el seminario había una cancha y siempre se jugaba. Un par de veces por semana. Sí. ¿Se llegaba a picar algún partido de palabra? Antes, sí, bastante. Muy bueno. Pero tenían que perdonar. Cuando se juega. se jugaba. Y después otra experiencia también de fútbol que para mí fue buena. Yo cuando estaba en el seminario hubo 3 años que fui a una cárcel de menores, el Instituto Agote. Al Agote, claro. Y íbamos a jugar al fútbol ahí, ¿viste? Y les encantaba, ¿viste? Les encantaba, era una manera muy linda de entrar en vínculo, ¿viste? Con ellos. Y ahí se metía pata, ¿viste? Se metía. Yo creo que en un partidito de fútbol, lo llevo a un lugar más filosófico, ¿eh? Creo que en un partidito amistoso de fútbol entre amigos está toda la vida. Si sabes mirar, ahí está resumido. Todo lo que tenés que aprender en la vida está ahí. Compañerismo, el perdón, la frustración, la revancha, levantarte y seguir, ayudar al otro, la empatía, superarte a vos, todo. Está todo ahí. No estoy hablando a nivel profesional, ni por los puntos, ni nada. No. Un picadito 5 contra 5 con tus amigos. Y ya desde el momento de armar los equipos... ¿O no? Daría para literatura. El pan y queso es la vida. Y quién elige, ¿viste? Quién hace pan y queso. Totalmente. Y no lo racionalizamos tanto, porque el juego es juego. Y después entendés la importancia del juego para... Lo veo en pibitos más chicos que les cuesta vincularse y demás. El juego es... está todo ahí, Sí, totalmente. Mirá, voy a nombrar al hijo de mi novia, que hoy no está. El hijo nunca está. Mi novia es parte de la producción de acá. Es la producción de acá. Y cuando yo lo conocí a su hijo, que tiene Felipe, acaba de cumplir 6 años, y es enfermo del fútbol, juega en un club y qué sé yo, él, viste, ahí vergonzoso, y un día empezamos a patear la pelota y ahí se soltó. Y me empezó a hablar. Juan, vos sabés que no sé qué, que tal cosa. Se soltó como que es vínculo, es juego, es entrar en contacto con el otro, es comunicación. Claro. Una pelota rodando, tan simple como eso. Yo soy de Flores, ¿viste? Y tengo un grupo de amigos de la infancia, éramos 8, de a poco ya hay 2 que murieron, digamos.
a ver, 9 quedamos, sí, quedamos 6. Y íbamos a jugar al fútbol, al Club Daón, en Bajo Ajá. Flores. Que también es de rugby, ¿no? Jugábamos, sí, rugby y béisbol, Mirá, bastante. todo eso tiene. Y jugábamos en una cancha de básquet con arco chico, ¿viste? Sin arquero. Íbamos casi todas las semanas, ¿viste? Y eso te hace un vínculo indestructible. Todavía hoy nos seguimos juntando y nos acordábamos, por supuesto, de la misma boludez de aquella época. Indestructible. Y nos cargamos por las cosas que hacíamos, ¿no? Sí, y no necesita haber una competencia, ni jugar un torneo, ni por los puntos, ni nada. Se hace un vínculo indestructible. En aquella otra época, vos me dijiste el otro día, otro milenio, cuando nos conocimos, eras un barbudo. Bueno, las Sí, canas no sí. nos habían llegado a ninguno de los dos, Sí. pero eras un barbudo. Y me acuerdo de un cuento divertido donde contabas que vos te hiciste sacerdote y te ordenaste, pero nadie de tu familia era muy religioso, ni de ir a la iglesia, ni de... ¿No? No venías de una familia católica, de ir a misa. No, y después con el tiempo, por un lado fui valorando eso como experiencia que me configuró de alguna manera y me di cuenta que no era tan normal. O sea, dentro del grupo que yo entré cuando entramos al seminario, éramos 47, Ajá. y todos, quien más, quien menos, tenían, viste, como un entorno religioso. Y en mi caso no. Yo, por ejemplo, no tengo en mi memoria la experiencia de ir a misa con mi familia. ¿Y cuándo Nunca. fuiste vos solo? ¿Eh? Como fuiste solo Mira, por primera como vez? suele pasar, me mandaron así a hacer la comunión, que yo no tenía mucha idea de qué era, me bautizaron de chiquito, hice la comunión cuando tenía 8 años y, y después no fui nunca a misa más. Y volví a ir en la adolescencia, andás a ver por qué, ¿viste? Son momentos que se me pierden en la memoria. Me llegó un amigo, como los ¿Eh? castings, ¿no será? Me llevó mi hermano, Tu hermano. que ella es mi único hermano, que es agnóstico. Y Y él te que en llevó ese a vos. momento él iba porque se puso de novio con una chica que iba a misa, ¿viste? Y una vez fuimos, y bueno, yo los acompañé, y yo seguí yendo. No iba todos los domingos, pero algo me pasó en ese momento. Mira, Yo creo que coincidió con alguna búsqueda mía interior, muy de la adolescencia. adolescencia, También. tercer año del colegio, colegio secundario. Yo siempre fui a colegios del Estado, Ajá. primaria, secundaria. O sea, no eran religiosos. Y así que no tenía una formación religiosa ahí. Así que fue más bien una búsqueda, sí, una búsqueda personal. ¿Y Sí, seguiste que yendo? sigue hasta Que hoy la sigue, búsqueda. no se termina nunca. Qué bueno eso. Y sí, Pero, sí, sí. ¿cuándo te anotaste en el seminario? Y dices, che, ¿cómo es para ser cura? ¿O cuál fue el paso previo hasta que un día dijiste, quiero estudiar esto, meterme acá? Bueno, eso, cada historia son distintas, ¿no? Viste que te contaba que tengo este grupo de amigos de la infancia. Sí. Nos fuimos en carpa a Cosquín, estoy haciendo memoria, fuimos a Córdoba. Y yo en ese momento estaba terminando el colegio y estaba pensando, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? Y se me ocurrió, ¿viste? Averiguar, digo, no, por ahí puedo ver de ser cura, ¿viste? Pero era como una carrera más. La mayoría de gente termina en publicidad cuando está pensando eso. Claro, marketing, administración de empresas. Claro. Y volví, yo no conocía muchos curas, ¿no? O sea, no es que, no te diría que tuve un modelo, que no, iba a una parroquia y ya en ese momento lo que hacía era daba catequesis, ¿viste? Como preparar a los chicos para hacer la primera comunión, y algo a mí me fascinaba de eso, algo como que sintonizaba con mis búsquedas, ¿viste? Ajá. Entonces cuando volví de campamento, agarré la guía telefónica, época de guía telefónica, busqué seminario, llamé y fui. ¿Viste? A ver, no entré ese año. Y después esperé un año más, hice un año de ingeniería yo antes de entrar al seminario. Ah. ¿Pero hay un examen de ingreso o te anotás? No hay un examen. Lo que hay es una especie de año, cuando uno entra al seminario, hay como un año introductorio donde hay como una rutina de oración, se aprenden algunas cosas como básicas que te sirve a vos para chequear un poco, ¿no? Un CBC de los curas. Digamos. Es una especie, ¿viste? Pero no tanto desde el estudio, sino más bien desde la espiritualidad, ¿viste? Okay. Yo el año que estuve en ingeniería, como que aproveché para visitar distintos grupos religiosos, conocer, ¿viste? Como el menú, las distintas congregaciones religiosas, ¿viste? Que los curas se dividen como en dos grandes grupos. Están los que se llaman clero secular, que son los que dependen del obispo, que tienen las parroquias comunes. Y después están las órdenes religiosas o congregaciones que de golpe tienen una determinada orientación. Los enfermos, los jesuitas, los franciscanos, ¿viste? Misioneros. Entonces aproveché para ver
Y bueno, finalmente entré al seminario, ¿viste? Yo entré sin saber, no tenía ni idea de lo que era ser cura en ese momento. Yo sentía que necesitaba profundizar esa búsqueda. Claro, ¿viste? como se dice, resonaba con vos la búsqueda. Sí, sí, había algo que me llevaba, bueno, voy a probar por acá, ¿viste? Okay. Me, Pero son unos cuantos años el seminario. ¿Y por qué decís ahora no hay tantos seminaristas? ¿Hay menos gente y ordenándose por de muchos cura? motivos, ¿viste? Hoy en día está cambiando, por supuesto, la cultura enormemente. Es muy poca la gente que planifica a largo tiempo, ¿viste? Hay mucho menos casamientos, todo lo Ajá. que sea un compromiso a largo plazo, como puede ser una consagración religiosa, ¿no? Hay muchos motivos. ¿Y dirías que los curas tienen menos laburo porque se casa menos la gente o no? Por ahí somos menos curas, así que tenemos más o menos el mismo, Okay. porque somos menos ahora. Pero se ordenan menos sacerdotes. Sí, sí, claro. Porque esa falta de compromiso de la gente que no se casa por la iglesia, también está el que no quiere meterse en el seminario tantos años. Y también, ¿sí? Viste que hoy hay otra manera de vivir la espiritualidad. Claro. Como más, ¿cómo diría? Un poco más individual, menos asociada a una congregación, a reunirse. Es menos la gente que va a misa. Está ligado a los cambios culturales, ¿viste? Hoy estamos acostumbrados a comunicarnos por las redes sociales. La gente se reúne menos. Sí. Los jóvenes se reúnen menos porque por ahí se vinculan a través de las redes. Y si se juntan, que también lo hacen, lo deciden en el momento, ¿viste? Uno no planifica mucho. Todos los jueves medio, hasta ahora me junto medio sobre la marcha, ¿viste? Okay. ¿Crees que tiene que ver con eso? Entonces, por lo tanto, yo creo que sí, tiene muchos motivos, ¿no? Pero hay menos curas, sí, menos. Hay menos curas que antes, pero con el furor del Papa Francisco, ¿no crees que es como cuando salía Vélez campeón, había más hinchas de Vélez? ¿Dónde estaban estos tipos? Sí, duró un poco, pero hubo como un auge, un renacer, así más. Sí, pero yo lo conocí bastante a él, ¿viste? Porque fue nuestro obispo. Y Flores, los dos eran de Flores. De Flores, lo que pasa es que yo en esa época ya no estaba en Flores, mis parroquias en las que estuve estaban por otros lados. Ajá. Yo me vinculé mucho con él a través del tema misionero, ¿viste? Que estuve encargado de la animación misionera y que estuve en Mozambique algunas veces y todo eso como que lo manejé directamente con él. Ah, mirá. Y lo de Francisco, cuando lo hicieron papa, fue como una revolución los primeros años. Después viste que era una personalidad polémica para mucha gente, incluso no lo quería. Lo hacía mucho más interesante. Mucho más, pero él era un personaje muy interesante. Contá. Sí. Desde que fue papa, volviste a hablar, mandarte un mail, algo. Que entre paréntesis me divierte mucho cuando vos hacías los videitos del Papa Francisco. El padre Claudio festejando los videos del Papa dice. Se mataría de risa. ¿Vos decís? Sí. Él tenía muy buen humor. Bueno, sí. Era un tipo de humor. Era un tipo de humor y convocó hace un par de años a comediantes del mundo. Acá fue Malena Ginsburg. ¿El año pasado fue? El año pasado, 2024. Claro, hablé con Malena hace poco en un viaje a Chile sobre eso. Le digo, ¿cómo fue que fuiste? Le digo, la única argentina se llama la judía. Habla con el Papa y ella le llevó alfajores de regalo. Buenísimo. Claro, en un gesto humorístico, porque yo también lo que creo es que todo el mundo que lo visitaba le llevaba mate y camiseta de San Lorenzo. Claro, González. Claro. El shortcito del Pampa Viallo, el filmado, pero ¿cuántos mates puede tener un tipo? No, él era un tipo de muy buen humor, si hubiese divertido, sí. Qué buena onda, ¿verdad? Bueno, lo conociste acá, como arzobispo. Sí, lo conocí. Primero él fue lo que se llama obispo auxiliar, ¿viste? Él no era el principal. Cuando él lo hicieron obispo estaba todavía el cardenal Quarrachino. Quarrachino. Que era el que estaba en mis primeros años de cura. Después él lo sucedió a Quarrachino. Y como yo trabajé mucho con esto de las misiones en el exterior y trabajé también, sigo todavía hoy, en una comisión de diálogo interreligioso. Por eso te dije que jugué al fútbol en Egipto, porque estuve en Egipto un año haciendo estudiando unas cosas en Egipto. Y todo eso lo manejé con él. Y así que me vinculé bastante así a ese nivel. No te digo que éramos amigos, porque es otro tipo de vínculo. Claro. Pero sí que sí tuvimos cierta cercanía. ¿Y cómo se vivió dentro de los curas argentinos cuando lo nombran papa a él? Fue como... Sí, yo creo que con mucha alegría, por supuesto. Más o menos sorpresa. En Argentina se vivió con mucha alegría. Dentro de los sacerdotes, sus colegas, digo, ¿cómo fue eso? En general con mucha alegría, con mucha alegría. Después cuando va desarrollando el papado, algunos le cuestionan algunas cosas, ¿viste? Algunas posturas. Claro. En general creo que a él lo queremos mucho, en general los curas. Ajá.
pero no solo por lo del Papa, sino por el recuerdo que tenemos de cuando él era obispo, porque era un tipo muy cercano, al que vos podías acudir. Esa Yo lo que más daba como papa. lo que recuerdo de él es cuando era mi obispo, de haberlo llamado por resolver alguna cosa, y el tipo enseguida te atendía, ¿viste? Ajá. Cosas que eran, los obispos anteriores eran como más distantes. Más ¿viste? distantes. Y él tenía como una línea, como lo llamabas. Era la época del fax. Yo con el tema de las misiones, ¿viste? Tenía muchas cosas que resolver directamente con él. Okay. Entonces yo le mandaba un fax, porque no había celular en esa, y le decía, tengo que resolver tal. El tipo al día siguiente me llamaba, bueno, vamos a esto, tal. Como Capo. viste que te resolvía. Y muy futbolero también, digo, lo veía y me divertía mucho, que para mí se le notaba una cosa argentina medio tana, porque él era de los abuelos piamonteses, yo sé que decía que sus abuelos eran muy de Italia, y en los gestos, en general, los papas anteriores, viste, polaco y alemán, tipo, mucho más en sus movimientos. Y Francisco hablaba y hacía unos gestos. En un momento hablaba en contra del tarot y hace un gesto así de jugar al truco. Hacía cosas. Orejear, Sí, era una cosa, era muy divertido. Para mí tenía un halo tanguero, futbolero. Para mí una anécdota muy linda, que es la que yo tuve la suerte de poder estar con él siendo él papa. ¿Viajaste allá a verlo? Estuve 3 veces, pero no es que viajé a verlo. Como yo trabajo en esta comisión de diálogo interreligioso, tuve que viajar. Un año tuve que ir al Líbano, otro año tuve que ir a España a hacer unos estudios, otra vez un curso en Roma. Pero la más linda de todas fue, apenas lo nombran a el Papa, yo estuve en el Líbano en el 2013. Y el viaje se lo había planificado con él antes de ser Papa. Okay. Nadie sabía que iba a ser el Papa, no. ¿viste? Entonces, naturalmente, bueno, fui al Líbano y cuando llego a Roma, porque iba a pasar por Roma, a encontrarme con unos amigos míos que habían estudiado conmigo en Egipto, que estaban ahora en Roma. ¿Vale ahí? Y yo paraba en un hospedaje de curas que él se alojaba cuando no era papa. Okay. Entonces llego a la mañana y llaman por teléfono, ¿viste? A la pieza, es el papa, lo llama el papa, ¿viste? Y esas cosas te conmueven, ¿viste? Porque sí, ¿cómo lo va a llamar el papa, ¿viste? Claro. Para ver cómo había llegado, ¿viste? Capo, era muy cercano. Era muy cercano, tenía como esos gestos. Y en ese viaje, naturalmente, yo lo fui a ver, estuve con él en la misa y después estuve desayunando. Hacía un mes que él era papa, ¿viste? No tenía el volumen de actividad que tuvo después. Terminamos, vamos arriba, vamos al cuarto, me dice, vamos arriba. Y fuimos y estaba ordenando las cajas, ¿viste? Las cosas. Y nos pusimos a charlar y yo no tenía nada para decirle, ¿viste? Claro. O sea, yo no había pedido una entrevista porque tenía que llevarle un... No. Era, acá estamos. Bueno, un tipo recién mudado estaba viendo. Sacando las mudado, cosas ni siquiera estaba en el lugar donde después él iba, estaba en el lugar Santa Marta, donde él estuvo, pero en un lugar medio provisorio, con las cajas abiertas, ¿viste? Y nos pusimos a charlar. Muy bueno. ¿Dónde vive Santa Marta? ¿Es cerca del Vaticano? ¿No vivía en el Santa Vaticano? Marta está dentro de lo que sería la zona del Vaticano, pero es como una especie de hospedaje que está abierto para que vayan otros también a hospedarse. Entonces él, cuando lo nombran papa, hizo como un gran giro, porque en lugar de vivir en lo que llama el Palacio Apostólico, uno dice Palacio Apostólico, pareciera que fuera una cosa, y lo que tiene es que es medio apartado el lugar, ¿viste? Él decidió irse a Santa Marta. Con los demás. Claro, eso escuché. Él tenía su lugar, pero estaba en un lugar rodeado de gente, ¿viste? Cuando desayunamos, era como si fuera el comedor de un hotel. Claro. ¿Viste? Y él tenía una mesa aparte, pero gente que pasa, ¿viste? Eso lo escuché, creo que después de su fallecimiento, ¿viste? Que salían todo el tiempo gestos de Francisco, todo gente. Claro, como que él dijo, no, yo aparte, no, yo quiero estar acá ante la gente y demás. ¿Y cómo viste su papado? Habiendo terminado ahora 12 años, me parece que hay una mirada muy positiva sobre él, salvo la gente ultra conservadora que hubiera querido que pero creo que lo que hizo el tipo fue abrir un poco la iglesia, acercarse un poco a la gente, todo este diálogo con minorías, con gente de la cuestión de género, discutiendo cosas que yo creería que la iglesia en ese nivel no discutía tan cercanamente o tan abiertamente. Sí, yo lo veo como un papado en cierto modo disruptivo en algunas cosas, sobre todo con los gestos, y poner sobre la mesa algunas cuestiones que son muy importantes y muy vigentes, y hay que seguir, ¿viste?
Así que en ese sentido lo veo como un papado disruptivamente positivo, Claro. digamos. Sí, sí. Entiendo que hay mucha gente que no solo ultraconservadora, la Ajá. gente un poco más media también le cuestionarían algunas cosas. ¿De acá? Tenía por ahí. No sé dónde De todo el escuché. mundo. Había una parte más dura de la iglesia en Estados Unidos que no lo quería tanto a Francisco y hubiera querido que vaya para otro lado y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, sí. Acá un poco dividida aguas porque medio que estaba la idea, el Papa es peroncho. Sí. Y a la vez no volvió, desde que se fue a Roma, no volvió para acá. Recibía a todos, pero se juntaba con uno de un lado y era así, después recibía al otro y era así, qué sé yo. Él recibía a todo el mundo, a cada uno más o menos decía algo que le pudiera servir, pero yo lo valoro más que por esos gestos, por lo que él fue marcando con sus escritos. ¿Viste? O sea, él publicó una encíclica que se llama Laudato Si, donde habla del cuidado de la creación. ¿Viste? Y puso un tema sobre la mesa donde, al menos para mí, por primera vez la iglesia se adelantó un poco a las discusiones del mundo. Generalmente la iglesia va un siglo atrás, ¿viste? En la mayoría de las cosas. Pero sí, pues son otros tiempos, ¿viste? Pero ahí el Papa, ¿viste? Fue como un paso adelante. Muy importante esa carta. Y después Fratelli Tutti, que es una de las últimas que sacó, donde propone esto de una fraternidad universal, de ir en contra de las guerras, de tanto conflicto, ¿viste? De ver cómo se pueden resolver las cosas de otra manera. Y va haciendo como un análisis de la economía, de la política. Y ahí, por supuesto, plantea cuestiones como esto de la justicia social, ¿viste? Cuestiones que son de debate, ¿viste? Son de debate. Pero él y son como un poco que más marcó profundas postura. que no nos peleemos, Cristo dijo que éramos todos hermanos, una cosa más superficial, me parece que él se metía Pero más aparte, al ¿viste? hueso. Cuando algo está escrito, que vos lo desarrollás, lo argumentás, eso es como más sólido. Claro. Los gestos, ¿viste? Bueno, ¿viste? Una cal, una de arena, hoy te digo una cosa, mañana por ahí te digo otra. Pero cuando queda un documento escrito, como que sienta una postura, ¿viste? Es como que sacó un disco el Papa, eran los papers de él, digamos. Tal cual. Y el Papa que viene ahora, León, y va a seguir un poco en esa línea. Podrá tener otros gestos, otro estilo en algunas cosas, pero yo creo que va a seguir en esos temas. ¿Crees que sí? Y sí, son cosas que llevan su tiempo, ¿viste? Te quería preguntar algo que lo contestaste un poco al principio, que es por qué creería yo que no sé, hace 30, 50, 20 años la iglesia tenía más peso por ahí, o había más adeptos, o más practicantes, y hoy pareciera que la espiritualidad, esto que dijiste antes, ¿crees que, ves, una cosa por ahí no tiene mucho argumento, pero crees que le comió feligreses, por ejemplo, la astrología? No es lo mismo, claramente, pero antes por ahí había menos opciones para que uno voy a profesar o a creer, y ahora... Claro. Sí, pero no pondría el acento en una práctica, sino en un modo de concebir la comunicación con lo trascendente, esa búsqueda espiritual. Claro. Como te decía antes, que en lugar de hacerla de manera comunitaria, de manera de ritos, la hago de manera más individual. Por eso es algo, yo trabajo en una comisión de diálogo interreligioso, no es algo que sea solo en la Iglesia Católica ni en el cristianismo. Otras religiones están viviendo procesos parecidos. Bien. Porque la cultura es global y está cambiando todo, ¿viste? Va yendo para ese lado. No sé si escuchaste hablar, no me quiero poner muy teórico, ¿viste? Pero ¿viste? Hay un filósofo contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, es un tipo alemán, pero es de tradición coreana, se publica mucho ahora, y tiene un librito que se llama La desaparición de los rituales. Y de lo que habla es como la cultura actual, como deja un poco de lado ciertos ritos, dejemos lo religioso, despedir a un difunto, ¿viste? Ya no se hace velorio como antes, un montón de cosas que a vos te servían para hacer un proceso de duelo, ¿viste? Y eso genera una cierta angustia, ¿viste? Que no Cuando uno se va dejando de lado esos rituales, pierde una conexión con sus antepasados, sí, y un sentido de pertenencia con su comunidad. Sí, ¿viste? El velorio entonces, es importantísimo. A ver, podríamos poner, bueno, un casamiento, ¿viste? Hoy el casamiento no es tan importante, ¿viste? Mucha gente no se casa directamente, se junta. No estoy hablando de casarse por iglesia, ni siquiera por civil, ¿viste? Claro. No ve la necesidad. Sin embargo, por ahí sí ven, hagamos algo, un tipo de rito, ¿viste? Porque los ritos son necesarios. Una cosa de anillos, o lo que sea. Hay una frase que es como una perlita ahí del Principito, ¿viste? De Saint-Exupéry, ¿lo leíste? Claro. ¿Viste?
cuando está con el tema del zorro y el principito, que le pregunta, bueno, ¿qué es domesticar? ¿Viste? Bueno, si yo sé que vos vas a venir a las 4, yo a las 3 ya me voy a empezar a preparar, ¿viste? Los ritos son necesarios. ¿Sí? Es una frase así. Y uno tiene ritos, como tenés en la cancha, que te pones la camiseta o te llevas la bandera o te haces un tatuaje, ¿viste? Y La los gente ritos, necesita ciertos ritos. claro, grupales en comunidad y en Te vínculos vinculan, siempre. ¿viste? Sí, Entonces, el velorio puntualmente, hablaste de eso, cuando falleció mi viejo, falleció en Chubut, porque vivía ahí sus últimos años y estuvo, en la discusión se planteó con mis hermanos y demás, de si traerlo o viajar allá y nosotros hacer como una mini ceremonia. Entonces, y lo trajimos acá y fue muy bueno lo traído acá. Primero, a mí no me parecía privar a tantos amigos, tanta gente que él había querido y tanta gente que estuvo realmente en su funeral. No me parecía lindo privarlos de ir a despedirse. No, no, ya hicimos algo en Chubut, chao. Entonces lo trajimos acá y hubo una ceremonia acá y sentí yo de ese lado, he ido a muchos velorios, pero sentí de ese lado lo importante que era ese rito. claro, Porque claro. no está el pedo eso. No existe porque sí, más allá de que se inventó porque en una época no sabía si se iba a levantar, que bla, bla, bla. Empezó el tema del velorio, pasar la noche en vela, es súper importante para uno juntarse, recibir un abrazo, que se acerque un tipo que no ves hace 40 años, yo laburaba con tu viejo, súper importante. Sí, sí. Son cosas que hacen a la espiritualidad en el sentido más profundo del ser humano, más allá de lo religioso, ¿viste? Me acuerdo una chica de una parroquia que cumplía 15 años y los padres le ofrecieron de hacer un viaje en lugar de hacer una fiesta, ¿viste? Y dijo, no, yo quiero hacer la fiesta, ¿viste? Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿viste? Claro, un viaje también puede tener una cosa de ritual, Sí, pero, ¿viste? Lo gratuito, bueno, no importa, gastemos la plata, no quiero hacer algo útil, ¿viste? Lo religioso tiene algo de eso, ¿viste? sí. No es algo que busca una utilidad, sino una manera de expresar un sentimiento profundo. ¿Y Eh, vos cómo definís la espiritualidad? Que entiendo que es más amplio que la religión. no sé si la sabría definir de algún Triunfando, modo. ¿no? Sí, no, pero está buena la pregunta, porque hay como tres palabras con las que jugamos mucho en el diálogo interreligioso, que son fe, espiritualidad y religión. No se identifican. ¿Viste? Una persona puede tener una fe, incluso puedes tener una fe no religiosa. Claro. La persona que sin necesariamente creer algo trascendente encuentra motivos para levantarse a la mañana, ¿viste? La persona de fe. La espiritualidad creo que tiene que ver con un modo de relacionarse con algo trascendente, ¿viste? Lo que para uno sea eso, ¿no? Entonces yo a través de la espiritualidad, que se suele hacer de alguna especie de rito, alguna meditación, a veces uno puede apelar a escritos religiosos o filosóficos y alimenta como ese vínculo. Y la religión ya empieza cuando eso se hace comunitario, ¿no? Donde necesariamente tenemos que acordar una especie de ritos para que todos participemos, ¿no? Claro. Entonces, están vinculadas las tres palabras. Creo que toda persona tiene alguna espiritualidad, ¿no? Quizás la gran pregunta que no sabría responderla, pero que sería como de debate, es si somos solamente materia o hay algo más, ¿viste? Cualquiera que crea que hay algo más y presta atención a eso ya está en un camino de espiritualidad, digamos, de de espiritualidad, autoconocimiento, de qué sé yo. Es tan amplio. ¿Y vos tomaste alguna vez cosas de otro palo que no fuera de la religión católica para tu misa? no a ese nivel de las formas, porque de golpe una misa o una confesión tiene su estructura, ¿no? Más que tomar de otra religión, te podría decir de otra cultura, porque por ejemplo cuando estuve en África, allá las misas son distintas que acá, entonces de golpe hay danzas, hay canciones que son distintas, más rítmicas, entonces podés tomar algún elemento ahí. Ahora, tomar un elemento de otra religión y meterla en la tuya sería una cosa un poco forzada, porque los ritos suelen tener un contexto, ¿no? Ajá. Lo que sí te diría es que aprendí mucho de conocer esas otras religiones, porque ves matices. Yo me vinculo mucho con el Islam, por ejemplo, con los musulmanes, que fue lo que me dediqué especialmente. Cuando estuve en Egipto, fui
en ese perfil, ¿viste? Estudiar un poco sobre el Islam y estudié un poco del idioma árabe también en Egipto. ¿De qué origen es tu apellido, Wassouf? Mi apellido es de Siria, De Siria. Wassouf. Okay. Mis abuelos murieron jóvenes, que fueron los que nacieron allá, Okay. en Siria y en el Líbano, no los conocí. Pero bueno, se ve que algo me quedó, ¿viste? Porque me dieron ganas de aprender eso. Y en el Islam es muy fuerte esto de interrumpir el día con la oración, ¿viste? Los musulmanes rezan 5 veces al día y es una cosa muy estricta, ¿no? Entonces, eso a mí como me hizo revalorizar esto de poder durante el día tener pequeños momentos de oración. Y te diría que el vínculo con el Islam como que me lo hizo revalorizar. Dentro del cristianismo también está eso. Claro. ¿No? ¿Y tenés vínculo? ¿Te has juntado con un rabino, con un Sí, pastor de otra? Bastante frecuentemente. Un poco más con el Islam porque me orienté. Nosotros tenemos en Buenos Aires como una comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso y yo me vinculé un poco más con el Islam. Pero sí, con pastores. La semana pasada hicimos una bendición en el Hospital Británico. Mirá. De un ala y fue ecuménica, así, con un pastor anglicano y un pastor de la iglesia presbiterana. Mirá. Estuvo muy buena. ¿Te imaginás como celebrante de otra religión? ¿Podrías haber sido pastor protestante, anglicano, lo que fuera? Sí, como podría haber sido, pero yo como que va siguiendo una historia que tiene una hilación, ¿viste? Claro. No por nada estoy en la iglesia católica, ¿no? Valoro muchas cosas de la tradición católica. Quizás tenga que ver con la propia cultura. Como si vos te dijeran, ¿vos te gustaría ser italiano? Sí, qué sé yo. Yo me siento un ciudadano del mundo. O sea, me encantan todas las culturas. Pero soy argentino, claro. Digamos, y no sería de otro país. Okay. Pero aprendo mucho y valoro mucho de cosas de otras culturas, ¿viste? Claro. Y te diría que no las siento ajenas tampoco. En algún punto siento puntos de contacto. Los argentinos nos debemos, Borges decía, ¿no? Felizmente nos debemos a muchas tradiciones, digo, no es argentino, es esto. Y una cosa que me pasa, por ahí tiene que ver con esto, a veces me siento más cerca de alguien de otra religión por su manera de pensar y de vivirla, que de una persona que por ahí es católica, pero de una manera de vivir su religión que para mí no condice tanto, ¿viste? Eso me pasa frecuentemente. Te entiendo perfectamente. O no creyentes, ¿no? El diálogo con gente que no es creyente es algo que lo tengo muy incorporado. ¿Y te enriquece? Muchísimo. Digamos. Me resulta natural, te diría que no. Me resulta como si fuera un terreno que habito, ¿no? Desde que estuve en los colegios del Estado, ¿viste? Mis compañeros eran de distintas. No era la religión un tema. No, pero una vez vos sacerdote, una vez, ahora todo el tiempo te cruzás y hablás y dialogás con gente no creyente. Y nunca estás en un chip de te mando un mensajito, te bajo línea, te trato de conversar. No me sale. Dejás que sean. No me sale. Sí, pero no es que dejo que sean. No me saldría a mí naturalmente. No veo la necesidad, digamos. ¿No? Yo, a esta altura del partido, la fe es un misterio, ¿no? Yo empiezo a sentir que tengo fe, ¿viste? A veces uno dice, ¿qué es la fe? ¿Cómo sabes si tenés fe o no? ¿Viste? Que creer o no creer no es algo que uno elija. No. Que de golpe a pesar de la frase del hijo creer tan mentada en el último mundial, es algo que uno elige. De golpe te levantás y crees, ¿viste? Y el que no cree no se puede obligar, ¿viste? No. Tampoco. Entonces, pero yo no hago una división entre el que cree y el que no cree. Lo que me junta más es, estamos en búsqueda, ¿viste? En búsqueda de respuestas, de un montón de cosas. Y en eso yo me siento como en sintonía de cualquier persona que está como en búsqueda, ¿no? Y como tengo fe, yo creo que a Dios no le importa si vos crees o no crees, porque es Dios. ¿Viste? Entonces, obra también en vos, aunque no creas, no le importa. ¿Viste? Claro, aunque tengas otra búsqueda. Que no claro, no sé si lo escuchaste, a mí me gusta mucho Dolina, ¿viste? Claro, y Dolina, ¿viste? Un caballito de batalla que dice cada tanto, dice, a mí no me importa tanto creer, yo creo que Dios exista, no me importa que creer o no, digamos, prefiero no creer en un Dios que existe que creer en uno que no existe. Claro. Sí, sí. Entonces, va a ser siempre, ¿no? Creer en algo más, como decías vos, algo trascendente, algo que no somos nosotros. Hay un comediante norteamericano que hace un chiste con no creer en Dios toda tu vida es algo medio arriesgado si te morís y quedás cara a cara con Dios, ¿no? Decís como, oh, te puedo creer, miralo con barba y todo, no puedo creer. Es como, qué garrón haber no creído toda la vida. ¿Te
Te quiero preguntar por el trabajo de sacerdote. Como es un día de trabajo de sacerdote, elegís si las misas, si confesás, si casás o no. Te puedes anotar en una y no hacer la otra. ¿Hay algo que te gusta más de esas ceremonias, celebraciones? Sí, yo supongo que como debe pasar en casi todas las órdenes de la vida y todas las profesiones, hay como un estereotipo de tal o cual profesión y después cada uno es único, ¿viste? O sea, los curas que yo conozco son todos distintos. Ajá. Y cambia mucho según la situación en la que uno esté, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy atendiendo una parroquia, Nuestra Señora de la Esperanza, en Puerto Madero, ajá, que es una parroquia que no tiene misa todos los días por un montón de situaciones que se dieron ahí. Yo no vivo ahí, vivo en San Telmo, y atiendo el barrio Rodrigo Bueno, que está en la Costanera Sur. Uh-huh. Entonces hay días que, claro, cerca de la reserva ecológica. Hay días que tengo misa en la parroquia, hay días que tengo misa en el barrio, y tengo además otras actividades. Por ejemplo, de acá me tengo que ir al barrio porque tenemos un almuerzo que damos para gente que está así media en situación de consumos, y lo juntamos ahí un poco en la capilla del barrio. Hay días que voy a la UCA porque colaboro en la capilla de la UCA martes y jueves. Entonces los días son bastante distintos. Bien. No es que tenga una rutina igual. Lo que sí tengo es como una rutina personal. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana y tengo como una hora y media que dedico a rezar y a leer la Biblia y a leer algunas cosas que como que me alimentan mi espiritualidad, ¿no? ¿Arrancás el día así? Arranco el día así con el mate y eso, más o menos. Te diría 7, 8 y media. Y después, bueno, salgo a la vida según las actividades que tenga, ¿viste? Bien. Y los fines de semana, por ahí, claro, cambia un poquito, porque los fines de semana son los días en que la gente se suele congregar en las parroquias. Entonces tengo bautismos, las misas, hay actividades en el barrio, catequesis de los chicos. Es el prime time de la iglesia, el fin de semana. Más o menos. Sí, domingo de más, el otro día te escribí por WhatsApp, Juan, recién termino la misa, mandaste emojis y todo. Pero si estuvieras en una parroquia donde se da misa todos los días, que no es el caso de esta de Puerto Madero, sos párroco, sos como el cura residente de ahí. Sí, es una buena pregunta y la palabra párroco, porque ser cura no es solamente hacer de cura, tiene que ver con un sentimiento también, ¿viste? Cuando a mí me hicieron párroco, de alguna manera me sentí un poco como padre, ¿viste? A nosotros nos dicen padre. Y es un poco polémico eso, porque hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice: a nadie en el mundo llamen padre, porque solo tienen un padre del cielo, ¿no? Encima hoy con todas las perspectivas de género y toda la imagen del padre, si uno dice Dios es padre, es todo el patriarcado, entonces cosas que tienen su parte de verdad, ¿no? Pero para nosotros realmente Dios es Dios, ¿viste? No tiene un sexo, Dios es trascendente. Claro. Decir que Dios es padre no deja de ser una imagen, ¿viste? También es madre, también es un amigo, también es el creador. El cristianismo entonces, tiene la figura de la Virgen María, madre, que otras religiones claro, no tienen. La figura de la Virgen viene a equilibrar, pero no es paralela, ¿viste? No es Dios, la Virgen María. Entonces, pero bueno, volviendo a lo que te quería acentuar, es eso de ser párroco. Me hizo sentir un poco como sentir en mi corazón la responsabilidad sobre hijos, familia, gente. Entonces es más el vínculo que es lo que te hace como cura de una parroquia, ¿viste? Sentirte responsable de la comunidad, de acompañar a la gente. Y ese, claro, es un equilibrio que hay que ir encontrando, porque no tiene que ser una actitud paternalista de crear dependencia, porque hoy estás acá, mañana te mandan a otro lado, claro, sino más bien de sintonizar con la gente, ¿viste? Ir al ritmo de la gente, acompañar. ¿No? Pero estás en contacto. Y es lindo eso, disfruto eso. Lo disfrutas. Ese vínculo. ¿Seguís en contacto con gente de todas las comunidades de las parroquias donde estuviste hace 10 años, 20 años? No por una cuestión de tiempo, digamos, material de tiempo, pero sí afectivamente. Claro, te escriben, te saludan a tu cumple. Me saludan, por supuesto, con algunos hiciste un vínculo más profundo, claro, con otros, otro tipo de vínculo. Pero sí, los llevo en el corazón, ¿no? Y no solo que los llevo en el corazón, de algún modo te fueron modificando, ¿viste? Y me hicieron lo que soy hoy. Yo no sería hoy lo que soy, lo que sea que fuera, si no hubiese pasado por todas esas cosas que me fueron modificando, ¿no? ¿Se contrata un cura? ¿Se casa un primo mío? No conoce, no es parte de una parroquia, no conoce un sacerdote, ¿cómo contacta a alguien para que lo case? Tiene que hacerlo en una iglesia que va a tener un sacerdote. No sé, no es propiamente un contrato. Lo que uno hace es acercarse a la parroquia que le queda más cerca, y como hoy
la pertenencia geográfica es muy relativa, ¿viste? Uno vive en un lugar, pero por ahí va al club a otro lado, ¿viste? Sí. Entonces puede ser que vayas a otra. Entonces puede pasar que vos te querés casar, no conoces ningún cura, le preguntas a alguien, che, vos conoces a algún cura, y por ahí a través de conocidos te contactan y vos después, bueno, empezás a acompañar. Pero no es un contrato en el sentido de que ofreces un servicio, ¿viste? No, a Yo, veces por termina ejemplo, yo ahora estoy preparando algunos para casarse, ¿no? Ajá. En una época se decía, bueno, lo que serían los casamientos, ¿viste? Y nosotros en el casamiento por iglesia no tiene un costo, no le ponemos un costo. Claro. Pero lo que les digo es, lo que nosotros queremos es que para vos casarte por la iglesia no sea una cosa más en el checklist, ¿viste? Sino bueno, tengo que ir a la maquilladora, el salón, el Iglesia, catering, claro. ¿viste? Y Los el cura, calentitos, el ¿viste? DJ y el cura. Claro, ¿viste? Que no sea una cosa más, sino que es, no, yo me quiero casar por la iglesia y quiero tener un vínculo con esta comunidad. Seguir Y bueno, viniendo como acá. parte de mi familia, voy a colaborar con lo que pueda, ¿viste? Okay. Entonces, pone vos, pero que sea ese el espíritu, no una cosa más que tengo que chequear. En algunos casos hay gente de la comunidad que ya va a la comunidad, que ya va a esa iglesia y no es Sí, casualidad que se casen ahí. lo más habitual es que sea gente que tiene algún vínculo con la comunidad, pero por ahí no va habitualmente, ¿viste? Okay. Hay mucha gente que tiene como ese vínculo. Por ejemplo, papás, familias de chicos que hicieron la comunión, por ahí no siguen yendo a la iglesia, pero guardan como un vínculo de cariño, ¿viste? Entonces Claro. cuando necesitan van a ir, ¿viste? Es un lugar de referencia. Mm. Hace muchos años se casó un amigo mío, Gustavo, él es judío y se casó con una chica católica. Entonces había un rabino que cantaba como los dioses, me acuerdo, y no llegaba el cura. Esto se hizo como en un campo, allá medio lejos, Capilla del Señor, por ahí. Y no llegaba el cura, no llegaba el cura, y aparece a la media hora una camioneta y baja el padre Farinello. Y hicieron una celebración conjunta, el rabino y el cura. Estuvo muy interesante, me acuerdo, porque era la mezcla de las dos cosas, un casamiento cristiano. Sí, es lo que se llama casamiento mixto. Claro. Hay cosas de esas que se pueden adaptar un poco a la situación, ¿viste? Claro. No fue en una Pero parroquia bueno, ni en un templo, claro. en una sinagoga. ¿Cuál es tu momento favorito, tu escena favorita de ser sacerdote? ¿Me gusta más confesar o casar a alguien o prepararlo para casar o ir al comedor en el barrio Rodrigo Bueno? Qué buena pregunta. No sé si me lo pregunté alguna vez. Me gusta mucho la celebración de la Pascua. Ajá. La Pascua suele ser un momento donde va mucha gente que por ahí no va durante el año. Y sobre todo la misa de Pascua, el sábado de la noche, es una misa más larga. Misa de gallo. La de gallo es el nombre que se le da a la misa de Navidad a la noche. Tenés razón. Esta es lo que llama la vigilia pascual. La vigilia pascual. Es una misa más larga donde la gente que va ya sabe que es más larga, o sea, va sin apuro. Okay. Y la misa empieza con un fuego, ¿viste? Se hace como una fogata en la entrada de la iglesia. Y se bendice ese fuego y con ese fuego se enciende una luz que va rompiendo la oscuridad. Es una misa muy linda. Esa misa me encanta. Es una de las misas más lindas. Y por ahí otro momento que te diría que me gustó mucho. Yo en la última parroquia que estuve acompañé a un grupo scout. Ajá. Y Muy ligados a me la he ido iglesia de, siempre, me he ido de scout. campamento. Sí. El movimiento scout es un movimiento más amplio, ¿viste? Hay grupos que son de iglesia, otros que no. Los que son de iglesia tienen distinto tipo de inserción. Lo tengo Pero nos ligado hemos ido. siempre a una parroquia, en mi cabeza, no todos son. Hay grupos que pueden no ser de parroquia. Que sabe hacer nudos en lugares donde a veces no tiene tanta práctica. Decir, ahí están los scouts, en Balvanera. ¿Qué aplicación tiene acá? Pero esa es mi mirada ignorante sobre el Boy Scout. No, el movimiento Scout es básicamente un movimiento de educación no formal. Okay. Lo que hace el movimiento tiene una pedagogía sumamente interesante de ir acompañando el crecimiento de los chicos. En estos tiempos es súper importante, o sea, lo que hacen, ¿no? Porque en estos tiempos los chicos tienden a las pantallas, ¿viste? Ahí le creas un espacio de poner las manos, ¿viste? Aprender. Eso me parece una pavada. Hacer un nudo es para después poder hacer construcciones con troncos, cuando te vas de campamento y te armas un refugio, ¿viste? O sea, tiene un montón de aplicaciones que no es solo la aplicación práctica. El refugio es porque nos queremos refugiar ahí, ¿viste? Claro, yo los imagino de campamento practicando eso, pero a veces lo veo muy en el medio de la ciudad y digo... Bueno, pero moviliza mucho. Entonces, eso, en el momento de los campamentos, poder acompañar eso, también un momento que disfruté mucho a nivel de cura, porque compartís como la vida cotidiana, ¿viste? Sí.
Hablamos más temprano dijiste que Papa Francisco es una figura polémica. Yo creo que la gente más interesante de la historia siempre despierta polémica. Obviamente. Siempre. Sí. Maradona, el Papa Francisco, digo, Sí, contradicciones y demás. Y nos viene a enseñar también que la contradicción está muy arraigada en el ser humano y que todos somos el yin y el yang. Para nosotros Jesús es uno de los casos más ¿O no? polémicos. Súper. Bueno, que vos lo veas así. Mataron al tipo. Claro, pero digo, a veces mis hijos que no han tenido una formación religiosa me preguntan cosas, porque mi vieja es muy religiosa y la van a ver a mi vieja que tiene un crucifijo atrás de la cama y está lleno de estampitas y ella les habla y demás. Y a veces, claro, es como que pasar las contradicciones, me quedo a un nivel más superficial, por supuesto, pero pasar las contradicciones al explicarle a un niño que no está yendo a catequesis o que no tiene una formación, un vínculo muy frecuente con eso. Hay unas cuantas contradicciones, ¿no? Mi hijo me llegó a preguntar hace poco, ¿pero Jesús era judío? Sí. ¿Y por qué lo mataron? ¿Quién no quería que sea? ¿Quiénes sean esos señores malos que lo mataron? Pero si él es judío, ¿por qué no es el capo de la religión judía? Es otra religión que para ahí no son tan amigos de los judíos, que como... bueno, me imagino que tenés mucho recorrido en explicar esas cosas a jóvenes y a niños. Primero aclaremos esto de la contradicción, es parte de la vida, obviamente. Uno convive con un montón de contradicciones, empezando por uno mismo, ¿no? Entonces, lo primero que me sale decir es que ser una persona religiosa no significa tener todas las respuestas. Ok. ¿No? O sea, a mí, en este momento, por ejemplo, me está tocando acompañar a mi mamá en un proceso de deterioro cognitivo, tipo Alzheimer. Hace como 5 años. Por supuesto que se me dieron un montón de preguntas. O sea, no diría que estoy mejor preparado que otra persona, ¿viste? O sea, me pasan las mismas cosas que le pasaría a cualquier persona que tiene que acompañar a su mamá. No tenés más respuestas. Proceso, en tal caso te haces más preguntas por ahí. Te haces unas cuantas preguntas. Las mismas, ¿viste? Y las sobrellevo, por supuesto. Siento que la fe me ayuda, pero no es que me da una respuesta cerrada, sino la fe me dijo, bueno, Dios sabe, Dios debe estar atrás de esto, ¿viste? Nos une un montón de cosas, tenemos momentos hermosos que vivimos con mamá, con mi hermano, ¿viste? Pero en medio de las dificultades, como que te da otra mirada a la fe, más que darte las respuestas. Preguntas como las que te decía tu pibe de los judíos, por supuesto, que tienen sus respuestas. En ese caso, por ejemplo, el judaísmo hay que entender, una cosa es el judaísmo como raza, otra cosa es el judaísmo como religión, otra cosa podría ser el movimiento político, que ahora muy, muy polémico todo lo que está pasando en Israel, en Tierra Santa, en Palestina. Sí. Entonces, claro, Jesús es judío de raza. Jesús no es ni judío tampoco, se diría que Jesús es cristiano, es el fundador en todo caso. Los cristianos somos nosotros que creemos en él. Muy bueno, Cristo no era cristiano. Jesús vino como a cumplir, para mí que tengo fe, ¿no? Yo creo que Jesús es Dios, ese es el gran dilema. O sea, no tiene solución ese dilema. No tiene solución. Decir que Jesús es hombre y es Dios, ¿cómo lo voy a explicar? Claro. Yo lo creo. Lo creo porque todo lo que él enseñó, para mí sale como al cruce de algo que yo desearía. De que el ser humano tiene un deseo de eternidad, de grandeza que no puede alcanzar, y como que siento que Jesús con el Evangelio vino a completar, como se alía al encuentro de eso que yo deseo. Alguno diría que, bueno, que el ser humano inventa la religión como una especie de proyección de sus deseos. Claro. Yo siento que no, que históricamente ahí hubo alguien en quien Dios se manifestó, y creo que ese es Jesús, ¿no? Entonces, bueno, algunos judíos no creyeron en él. Los primeros cristianos fueron judíos también. Claro. Entonces, decir que Jesús no fue el Dios para los judíos, no, muchos judíos sí. Para entonces, y los apóstoles eran judíos como Jesús. Claro. En otras religiones y otras partes del mundo, y otras culturas, hay figuras semejantes o paralelas a Jesús, con enseñanzas parecidas y demás. Sí, con enseñanzas, pero no con esa reivindicación de ser la encarnación de Dios, ¿no? Los más famosos son sobre todo Buda, el profeta Muhammad. Yo digo Muhammad porque los musulmanes dicen Muhammad. No en Mohamed, Occidente ese es el turco Mohamed. Claro. No es Dios, pero lo queremos mucho. Los de Huracán. Ellos dicen Muhammad, pero en Occidente se dice Mahoma. Mahoma no reivindicaba ser el Dios, sino que él era el profeta de Dios, el que venía a hablar en nombre de Dios. Okay. ¿No? En cambio Jesús
yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Entonces son Cualquier persona en la historia que diga diferencias. eso, alguien va a buscar matarlo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sobre todo porque se oponía un poco a los intereses del momento, como Claro, pasa hoy. Digamos. exactamente. Si vos te opones a los intereses Sí, pero mayoritarios, probablemente vayas a tener resistencia. es lindo pensar Mm, todas las contradicciones que hay ahí, la mm, escena donde saca a los vendedores del templo, mm. guardaré con celo el templo de mi padre, que yo vemos un Jesús medio justiciero ahí, Sí. parándose de manos, digamos, ¿no? Y hay toda una contradicción. A mí me interesan muchas de las enseñanzas, creo que muchas de las enseñanzas de Cristo, no por ahí de la iglesia. Por eso te quiero preguntar, ¿cuánto crees que el mensaje de Cristo, que en realidad está verbalizado a través de la Biblia, que es un libro que escribió gente, Sí, sí, ¿sí? claro, claro. ¿Cuánto se cumple hoy? ¿Cuánto hay de eso? ¿Cuánto quedó atrás? Yo creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje más bien inspirador, ¿no? Que sigue hoy vigente porque sigue inspirando, ¿viste? A gente. Más que para ser realizado totalmente. Y que requiere ser interpretado. Vos dijiste muy bien esto. Los que escribieron la Biblia, sobre todo la Biblia del Nuevo Testamento, los Evangelios, lo escribieron tiempo después. Nosotros los que tenemos fe, que somos cristianos, pensamos que están inspirados por Dios esos escritos. Pero no quiere decir que no puedan tener errores históricos porque lo escribieron seres humanos. Entonces ellos proyectaron en esos textos su experiencia religiosa. Y para muchos esos textos siguen siendo inspiradores hoy. Entonces, más que si se cumple, te diría que hoy siguen inspirando, ¿no? Y no me quería olvidar de decirte algo del Papa Francisco, que dijiste algo, pero tiene que ver con esto. Y uno como cristiano no se presenta como modelo del Evangelio, es también un buscador. Y el Papa Francisco tiene una gran virtud en eso, que él no se consideraba superior a nadie, ¿viste? Él hablaba con mucha humildad y proponía un montón de cosas y si yo me puedo equivocar por ahí en esto, eh, en cuestiones de fe, cuando hablaba para la iglesia, por ahí marcaba un camino, incluso generó todo un movimiento que venía de antes, que es la sinodalidad, como decir, no quiero ser autócrata, ¿no? El Papa no es el jefe de la iglesia, sino que es algo que entre todos tenemos que ir llevando adelante, y yo como Papa soy un poco el líder, el que coordina la unidad, el símbolo, ¿no? Hablo en nombre de todos, ¿no? Pero una especie de sinodalidad, ¿no? Y Querían algo más eso es muy del Evangelio. cooperativo, ¿Eh? digamos, Sí, sí, sí. más de Y que equipo. no fue un invento de él, es algo que viene de algunas décadas, pero a algunos no les gusta mucho, ¿viste? Claro, Porque, jugar en equipo. claro, y eso genera disenso, por supuesto, un montón de polémicas que hay que resolver, ¿viste? Sí. Ahora, Cristo como figura histórica, súper interesante de analizar, ha sido interpretado y señalado de distintas maneras. Una vez escuché decir, Jesús era un rabino que hacía reiki, en posición de manos y no sé qué, no sé cuánto, y no lo veía de esa época, de ese punto de vista. Y después, cuando Francisco se juntó y habló de quién soy yo para decirle que no a un Ujú, homosexual en la iglesia, para expulsarlo y demás, ese gesto de acercamiento me parece también interesante, porque es triste cuando se ataca a las minorías ujú. en nombre de Dios. Dios no le gustaría, ¿y vos qué sabés que le gustaría? Digo, no tiene mucho sentido, ¿no? Cristo dijo, Cristo no dijo, no sé si dijo algo del homosexual. Para mí, hablando mal y pronto, bancaba a las putas. Ujú, Hubiera bancado a los putos también, creo yo. Hay una cosa, un mensaje de. En el mensaje ese, che, somos todos ujú, hermanos, está justamente, somos todos hermanos. ujú, Cuando la religión va en contra de eso y se pone dogmática y ustedes afuera, creo que se pierde un poco el mensaje ujú. inicial de Cristo. Sí, a mí me parece que ahí lo que hay que evitar es hacerle decir al Evangelio lo que uno querría que dijera. Claro, Y eso le puede pasar tanto a la persona que tiene fe como a la que no la tiene, ¿no? Por ejemplo, esto del Reiki. O sea, no hay un argumento en el Evangelio para decir eso. A alguien le gustó la imagen y la sí. usó. Eh, Cuando alguien se pone demasiado estricto con el Evangelio y excluyente, seguramente está proyectando en el Evangelio algo que el Evangelio no dice. O sea, hay que... Yo siento que el Evangelio es para ser desarrollado, por eso no se puede leer el Evangelio hoy de la misma manera que se leía en el siglo I o en el siglo II o en la Edad Media. Ok. Algunos tienden a pensar eso, como hay que decir, hay cosas que no cambian, que son siempre igual. Yo no, yo creo que hay cosas que siempre tienen que ser interpretadas.
Entonces, a lo largo de la historia, se asoció mucho en la tradición cristiana, y hablo a propósito, no solo de la iglesia, porque era solo la cultura cristiana, con un tipo de filosofía que podríamos llamar el realismo, ¿viste? Es decir, bueno, hay una naturaleza que es así, ¿viste? El hombre es varón y mujer y déjense de joder, ¿viste? Entonces, después la filosofía va cambiando. Eso no está dicho así tal cual. En la Biblia dice que Dios lo creó varón y mujer, pero lo dice en el lenguaje bíblico de esa época y apelando a los criterios culturales de esa época. Si vos eso querés trasladarlo ahora, estás haciendo una proyección que puede ser un poco forzada. Y un anacronismo. Entonces, claro, ¿qué diría Jesús hoy? ¿Viste? Eso es mucho más difícil de responder. Y creo que en esa línea están todos los que, bueno, apelamos, o el Papa cuando dice eso, ¿viste? ¿Quién soy yo para juzgar? Jesús no vino para juzgar a nadie, eso lo dijo Jesús. Yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve. ¿Viste? Hay gente que tiende a demonizar la cultura, ¿viste? Porque le da temor, ¿viste? Que uno trata de lo que nos da miedo. Lo que te da miedo, medio que lo puedes demonizar. Entonces, distinto es que lo veas con curiosidad, por ahí Dios me está hablando. Yo hablo desde mi fe, ¿no? Dios me está hablando a través de estos fenómenos que están surgiendo, la inteligencia artificial, ¿no? Que no logro entender del todo. ¿Por qué me tengo que apresurar a demonizarlo? Por ahí Dios se está manifestando a través de esto, ¿no? ¿Sos de los que cree que Dios se expresa en todas esas cosas? Yo creo que Dios se expresa en todas las cosas. En todo lo que sucede, los avances. Uno tendrá que discernir, ¿no? Interpretarlo. No, porque eso se puede usar para el mal también. Sí, se va a usar para el mal. Como Sí. todo en la historia. Todo. Caen las manos equivocadas, cagamos. Sí, o en nuestras manos todos hacemos bien y mal, ¿viste? Sí. O sea, no. Entonces el tema es, bueno, como ver qué nos está diciendo Dios a través de eso, ¿no? Hablaste antes de grabar, me parece, de una época de crisis o un momento de crisis de fe, algo así. ¿Sucede eso? Vos primero fuiste sacerdote, después construiste la fe. ¿Es algo que se construye permanentemente? ¿Tuviste crisis? ¿Tenés días que te levantás y yo hoy tengo menos fe que otros días? Yo siento que se va construyendo permanentemente y que es sin interrupción. Por algún motivo hay momentos donde uno experimenta de un modo más fuerte esa tensión, ¿no? Como me puede haber pasado a mí, qué sé yo, cuando falleció mi papá o cuando empezó esta crisis con mi mamá. Y lo que te contaba antes era que cuando yo tenía unos 15 años de cura, como que sentí, viste, uno como cura está hablando mucho todo el tiempo, viste, tenés que predicar, hablar del evangelio, y llega un momento como que se agota la palabra. ¿Viste? Yo nunca fui de hablar demasiado, ahora estoy hablando porque es parte de la entrevista, pero siempre soy más de escuchar, callado, de prestar atención, me gusta más expresarme a través de los gestos. Y en ese momento sentí como un agotamiento de la palabra. Y ahí fue como se me ocurrió participar de un grupo de teatro, que me ayudó muchísimo. Se dio bastante naturalmente, porque era mi primera parroquia que yo era párroco. Y para el Día del Niño hacíamos un festival para los chicos. Ajá. Y en esos festivales siempre había un momento teatral, ¿viste? Que organizábamos. Yo ahí era una especie de productor, porque era el cura, entonces tenía que conseguir las cosas, los micrófonos, claro, ¿viste? Organizar. Bueno, el pesebre viviente es un momento muy teatral también. Sí, hemos hecho pesebre también, pero eso para el Día del Niño. Y me fui enganchando con eso. Y hubo un año que hicimos una obra de Hugo Midón, que se llama La Familia Fernández, que es muy linda, y me contacté con Carlos Gianni, que lo quiero mucho, que era el director musical que trabajaba con Midón para conseguir las pistas, ¿viste? Y pegamos onda, ¿viste? Con Carlos, nos entendimos bien, me prestó un videocassette VHS de una función. Y porque yo quería que actuaran los chicos. Digo, no actuemos, vamos a hacer algo con los chicos. Un lío fue, nos metimos en un baile, pero estuvo muy lindo. Y me enganché y cuando le fui a devolver a Carlos, me dije, ¿por qué no venís vos? Y bueno, ¿qué pasa? Por ahí voy, ¿viste? Voy a probar. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Fueron como 4 años que estuve. Y me ayudó mucho en ese momento. A salir de la palabra. Me enriqueció un montón. ¿Sabes qué me hizo descubrir 2 experiencias que me marcaron mucho?
Lo lindo de que otro te acompañe y te guíe como director, ¿viste? Ser Porque dirigido. uno como cura, ¿viste? Claro, sos muy jefe, ¿viste? La gente está esperando qué decís vos, ¿viste? Claro, mandás Padre, vos. ¿qué va a decir, ¿viste? Lo que diga el padre, ¿viste? Hay Sí, mucha sí, sí, gente sí. que te diga. Y acá no, ¿viste? Acá yo era uno más, éramos 20. De los 20 eran 18 mujeres y 2 varones. Y de todo ese grupo, que no era de iglesia, nada, creo que eran mitad, un poquito menos, habría 8 judíos y judías. El Ajá. chico, el otro varón, que nos hicimos muy amigos, pues los dos varones, ¿viste? Muchos judíos Pegamos en el teatro bastante, ¿no? siempre. Sí, bueno, y ahí, ¿viste? Se da una convivencia hermosísima, ¿viste? Y trabajamos un montón juntos y esto, la experiencia de ser dirigido y también una experiencia muy linda, esto de ponerte en la piel de otro, ¿no? Que es lo propio de la actuación. Claro. Como correrte, eso es muy sano, ¿viste? Correrse de uno, ¿viste? Correrse de uno. ¿Quién es tu cura favorito y por ¿Eh? qué? Le pregunto a todos los que vienen en su rama, en su campo. ¿Tenés un sacerdote favorito? No tengo uno, tengo muchos curas que me han ayudado y me han acompañado mucho. ¿Que te gustó su a lo carrera, largo de la digamos, lo que historia. hizo? No, que siento que me aportaron algo, ¿viste? Y muy distintos, por ponerte un ejemplo, ahora que se me ocurre. Nosotros cuando nos ordenamos de sacerdotes, siempre elegimos algún cura que nos acompaña, que nos reviste, es como que Padrino. te pone, claro, una especie de padrino. Y cuando te ordenas de cura elegimos a 2. Y yo elegí 2, que los quiero mucho, ahora hace un montón que no lo veo, a uno sobre todo. Uno, que es Fernando, que es profesor de teología y que se especializó en Mozart, ¿viste? Mirá. Hizo trabajo sobre la música y que fue superior mío en el seminario y que me ayudó un montón. Y el otro, Jorge Tomé, era un cura más de la villa, ¿viste? Un poco más popular, mucho más joven, que lo había conocido en la última parroquia en la que estuve. Ajá. Y que también me acompañaron. Entonces, Muy distintos los distintos, dos. sí, muy distintos, y hay muchos otros que me ayudaron mucho. Así que, ¿Qué se estudia en el no. seminario? Por supuesto, teología. Claro, básicamente se estudia filosofía y teología, y después con el tiempo vas aprendiendo que lo más importante es lo que uno aprende por su cuenta, tanto de la vida como cosas que yo hasta el día de hoy sigo leyendo, leo un montón de cosas y sigo aprendiendo, ¿no? Fuera de Pero la la carrera religión. es filosofía y teología. Ahí está. Sí, sí. Y Lees hago- fuera de la religión y de la fe, digo. Sí, de Lees, todo, de lees todo. una Me novela, gusta un leer policial, lo que sea. novelas y a veces leo cosas de religión, de espiritualidad o de la cultura, ¿viste? Por ejemplo, esto que te decía antes de Byung-Chul Han, la desaparición de los Filósofo rituales, alemán. es un librito que lo leí. Claro, que no está ligado. Mm. ¿Te gusta tu vida de cura, obviamente? Tu vida de sacerdote. Te ¿Te diría más que, por supuesto que me gusta, pero gusta ¿sabes laburar lo de que cura? Lo quiero siento? ¿Sabes bajar lo que a- siento? Yo a esta altura de mi vida, tengo 61, me levanto y tengo ganas de hacer cosas. O sea, como que me mantuvo en tensión hasta ahora, ¿viste? Qué buena la palabra Y atención, con- Gabriel. y ¿Pero ser gusta, sacerdote me o la gusta. fe? Todo, porque me cuesta separar en mí, ¿viste? Mi fe va muy ligada al sacerdocio. Quizás no está mal la aclaración, porque uno puede ser sacerdote, hacer cosas de sacerdote y por ahí no tener fe, Y estar viceversa. viviendo como una cosa de fe. Claro, entonces creo que es más la fe con la que vivo mi sacerdocio, pero Sí. como ser sacerdote me da como una base, una plataforma para vincularme con un montón de gente y disfruto eso. ¿Notás que es un trabajo que despierta curiosidad? No es abogado, que labura en un peaje, como que sabemos más lo que hacen. Por Sí. ejemplo, el retiro, la jubilación del sacerdote. ¿Te Ah, acordás que qué Ratzinger tema. se retiró? Ujú. Hay una palabra cuando un papa lo hace. Claro, Abdicó, claro. no sé, bueno, se retiró y pasó a hacer una vida parecida, supongo yo, sin tanta responsabilidad, pero Claro. leía, claro. iba a misa, fue el único papa, ¿no? A ver, la Madre Teresa de Calcuta, que fue santa, en un momento hablaba de los sacerdotes y decía, ese personaje extraño y molesto, ¿viste? O sea, la presencia de cura, ¿viste? Incomoda, ¿viste? La gente está de golpe. Yo voy en taxi, ¿viste? Voy en taxi, a veces nos ponemos a charlar con el taxista, y después le digo, sí, porque yo soy cura, ¿viste? El tipo hace una pausa, ¿viste? Claro. Como decía, No sabía que estaba por ahí llevando me un cura. agarró en Osai, ¿viste? Sí, sí.
O la otra vez, muy divertido, me fui a cortar el pelo, ¿viste? A la peluquería. Unos chicos, no sé si eran colombianos, venezolanos, ¿viste? Y Una barbería de la haciendo unos chistes bastante pesados. Y yo me mataba de risa, ¿viste? Sí, yo soy cura, ¿viste? No Y sabía. ahí se tiran para atrás. Se mataban de risa después, ¿viste? Ya habíamos entrado un poco en el código. Pero el cura sí despierta cierta curiosidad en un primer momento. Después ya sos la persona, ¿viste? Claro. Y a mí, yo disfruto eso, me encanta eso. Poder vincularte desde la persona, que además tiene este trabajo. Persona, que soy un sacerdote, y bueno, como tal, eso me configura, es una parte, sí. Pero no me define, ¿viste? No te define. Totalmente. Pero me viene una cantidad de preguntas no. entre infantiles, básicas y demás. ¿Se gana bien? ¿Se gana bien? Bueno. ¿Cómo se sostiene? O sea, ahí empieza la diócesis. Te respondo cortito las dos cosas, la del retiro y la del retiro. Sí. En los curas depende un poco de la tarea. Yo en el caso de mi tarea, que soy párroco, la comunidad se mantiene con ayudas de la gente. Ajá. Que eso es bueno aclararlo. Mucha gente piensa que el Estado sostiene a los curas. El Estado da un aporte para los obispos y para las parroquias de frontera, que no sé si ahora sigue vigente porque hubo algunos cambios. Pero el cura común de la parroquia se sostiene con la ayuda de la gente. El aporte de la gente de esa comunidad de a esa parroquia. A esa parroquia, y hay que pagar las cuentas y hay que mantener la parroquia y todo. Y el párroco dentro de eso, la cuenta de la el luz. Párroco administra eso. Generalmente en las parroquias hay como un consejo de asuntos económicos. Pero el párroco es un poco el líder y aparte es el responsable civil. Yo tengo en la parroquia mía, tiene una cuenta en un banco, yo soy el titular de la cuenta. Si te cortan entonces, gas, el quilombo es tuyo. Y claro, tengo que resolverlo yo. Entonces, se mantiene con la ayuda de la gente, dentro de la cual está la manutención del cura y un sueldo. En este caso, yo estoy cobrando 250.000 pesos en este momento. No me quejo porque tengo casi comida, ¿viste? Y tengo como una especie de mutual de salud, que también la tengo paga. O sea, no me puedo quejar, ¿viste? O se caca una de esas, pero de... Sí, se llama San Pedro, es como una especie de mutual. Me estás jodiendo. Sí. ¿La obra social de los curas se llama San Pedro? Sí. Gran detalle, me hubiera pensado que era un chiste. Pero es verdad, buenísimo. Tengo casi comida, dijiste. Te traslado a otra parroquia, 2 años, 5 años acá, allá. ¿Quién provee eso? La casa es... Claro, vos no vivís en la parroquia donde das yo misa. Ahora estoy viviendo en la parroquia de San Telmo, pero vivo en la parroquia. Sí, vivo siempre vivo en una parroquia de los curas. Podría darse el caso de por algún motivo ponerle un cura que es profesor o tiene que atender a la mamá, entonces va a vivir en la casa. Bueno, son situaciones puntuales que se ven cómo se resuelven. No se espera que pero en general, los curas viven en una parroquia y ahí, bueno, se mantiene también con la guita de la comunidad, ¿no? Ajá. Y lo del retiro, lo que hay que entender es, una cosa es el retiro de un oficio formal, como el Papa dejó de ser Papa en ejercicio, pero siguió siendo cura, seguía dando misa. Muy bueno. No es que pero está bueno, ¿a qué te dedicas? Ex Papa. Poca gente puede decir eso. No, uno solo. Claro, sí, creo que es el único solo. Los curas generalmente a los 75 años renunciamos a ser párroco. Okay. Que se supone que uno tiene que tomar un montón de decisiones. Mucho puede ser que el obispo te pida, estás bien, puedes seguir un tiempo más, como no es obligatorio, no es automático. Así que hay como una especie de retiro. ¿Sí? Pero ya no sos párroco, pero seguís ejerciendo, podés casar a alguien. Sí, podés celebrar misa, de hecho hay curas que tienen muy 80 años claro, y siguen laburando. Depende de la salud, de la lucidez que tenga. ¿viste? Vos tomaste la comunión igual que yo, en 4º grado se hacía. Es una edad medio rara esa, porque hay una confesión antes, como un libre de deuda que piden ustedes, y después la comunión. Yo me acuerdo de esa confesión. Verás que se llama. Verás, ¿no? Pero cuénteme sus pecados. Estoy en 4º grado, maestro. ¿Qué quiere que te diga? No sé ni hacer quilombo a esta edad, no. Pero sí, es un tema, sí. ¿Está pensado para esa edad la catequesis es muy divertido, la catequesis con los chicos. A ver, son temas que vamos abriendo como carpetas, sí. Y la confirmación en séptimo, digo, ¿está pensado para esa edad? Las edades pueden cambiar. Sí. Ahora, el fenómeno que es bastante más normal hoy es que mamá, papá de un chico, podrían ser tus hijos, sí. Lo mandás a que haga la primera comunión. Pero vos no vas nunca a misa. No. Ni rezás, ni tu pibe te ven. Entonces es otra manera de sacarse los pies de encima, como karate, baile, comunión.
Claro, pero tampoco es tan fácil así porque también a vos te rompe un poco llevar a los pies, bueno, lo tenés que llevar todos los semanas, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Comprate el Entonces, libro de la Nueva Alianza. una vez en la parroquia que estábamos, hicimos una reunión donde hablamos con los padres, son divinos, ¿viste? ¿Te imaginas? Decir, ¿por qué los traen ustedes? ¿Viste? Y la tendencia es, yo siento que alguien le tiene que contar esta historia, que está bueno que la sepa, la historia de Dios, de Jesús, que pase por ahí lo que decíamos antes, ¿viste? Ritos que te conectan con tu historia, con tus tradiciones, con tus abuelos que hicieron la comunión. Los abuelos hasta el día de hoy son muy importantes en la formación religiosa. Bien. Vos hablabas de tu vieja. Sí. Y mi abuela era muy religiosa. A mí mi abuela, ¿viste? Mi abuela no iba nunca a misa, pero al menos yo la veía rezar, ¿viste? Era una mujer que creía. Entonces, ¿qué te dicen los padres? Sí, no, quiero que alguien le cuente y yo no sabría cómo contarle, ¿viste? Y también es parte de un grupo, entonces se trata de hacer una experiencia que sea linda para los chicos, ¿viste? Presentarle a Jesús, nosotros creemos que es alguien que nos vino a hablar del amor de Dios, que quiere que seamos buenos, que nos amemos unos a otros, que nos juguemos uno por otro. Bueno, enseñar eso. Y ahí, bueno, la confesión, ¿qué tiene que ver? Cae ahí en el medio para que el pibe pueda tener alguna experiencia de lo que es confesarse, que sería todo un tema, ahora podemos abordarlo un poco más. Pero claro, mi viejo y mi vieja no se confesaron nunca en la puta vida, ¿viste? Jamás lo vi. ¿Por qué me mandan a mí esta tortura, viste? Entonces, tenés que salir. Entonces, bueno, generalmente lo que se hace, bueno, es una charla, ¿viste? Un poco más agradable. Y a veces queda algo ahí. La conciencia de los pibes vos lo sabes bien como papá, ¿viste? Es un misterio. Vos tenés 3, seguro los 3 son distintos, sí, como es lógico. ¿Qué les queda? ¿Qué dan? Claro, y lo que es la conciencia fina, porque lo que vos dijiste es verdad. Un pibe de cuarto grado, ¿qué va a decir? Mentí, me peleé, me puteé cuando jugaba al fútbol. Pero por ahí hay algo que le duele, que hizo y que tiene cierto dolor, ¿viste? No quiero poner ningún ejemplo. Y que necesita decirlo, ¿viste? Y eso es la confesión. Okay. O sea, la confesión es un lugar donde yo me saco de adentro cosas que me pesan y Dios me perdona. Y alguien me entiende, ¿viste? Del otro lado. Me dice, che, sí, bueno, me escucha y me perdona, ¿viste? En nombre de Dios. A mí la confesión me cambió la mirada. Y acá me remonto a cuando nos conocimos del patrocinio, porque eran mis primeros años de cura. Ahí mucha gente se confesaba en el patrocinio. Y yo aprendí a ver lo que había detrás de la primera apariencia, ¿viste? La lucha de la gente por tratar de ser mejor, ¿viste? Entonces eso hizo que yo soy medio reacio para juzgar, ¿viste? Trato de no juzgar a las personas, algo que sea necesario, ¿viste? Pero postergo un poco el juicio porque uno no sabe, ¿viste? Lo que hay adentro de esta persona. Y valoré mucho esas luchas, ¿viste? Bueno, la gente trata de, si se viene a confesar, trata de ser mejor, ¿viste? Hay un compromiso ahí como creo que tienen los psicólogos, si alguien te confiesa algo terrible que vos podrías denunciar, no sé cómo funciona. Claro, sí, hay un sigilo, por supuesto, ¿no? Lo que se dice en la confesión queda en la confesión, sí, ¿no? Aún si fuera... Sí. Eso queda en secreto. La gente en eso tiene un poco de morbo, ¿viste? Como decir, pero ¿qué pasa? Es lo que me puso a preguntarte eso. Eso sí. No es lo habitual. No, digamos. Me imagino que si no. Si pasa alguna vez, Dios te va a iluminar a ver cómo resolverlo, ¿viste? Le decís a la persona que hizo un crimen que se entregue, no sé. Okay. Pero no es lo habitual, ¿viste? Lo habitual son las cosas más cotidianas, mundanas, que no presentan ninguna de esas dificultades. Claro. Si alguna vez te pasara, bueno, Dios te va a iluminar para cómo resolverlo. Claro. Pero básicamente hay como un sigilo, como hay en otras profesiones también, ¿no? Creo, Claudio, que te escuché hace un tiempo en alguna charla hablar del celibato y de cómo para vos no era algo de peso, que era parte del sacerdocio, de tu trabajo y demás. Sí, entiéndase, ¿no? No era algo de peso en el sentido de que yo elegí ser cura con la imagen del cura célibe. O sea, no fue algo que a mí se me sobreimpuso, sino que cuando yo entré al seminario... ¿Ya sabías que era así? Yo tenía ganas, pero quería como entregar mi vida por Jesús. Yo por ahí sabía más que quería eso, entregarme totalmente a Jesús, que ser cura, porque no sabía bien qué era ser cura. Okay. Pero sí que quería vivir solo para Dios, ¿viste? Entonces, eso no quita que después, como cualquier ser humano, tengas que luchar con tu propia sexualidad, que es un territorio de lucha, por supuesto, para cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿viste? Tenés que lidiar con tu soledad, con tus impulsos, como todo el mundo. Y te va a acompañar en todo tu sacerdocio, en toda tu carrera. En toda la vida, como cualquier ser humano, ¿viste? Claro. Pero en eso a mí me acerca la gente, ¿viste? Que supuestamente está consagrado a Dios,
no tiene pareja, Claro. entonces, como cualquier ser humano, pero cualquier ser humano Y tendrás que se lidiar, baja bueno, Tinder. con los vínculos, con las personas. En eso ayuda muchísimo la familia, Mm. ayuda mucho los amigos. Cuando vos tenés una vida afectiva, Te juntás con los amigos, donde escuchás cómo le rompe la mujer, tenés... la Sí. pelota, un comentario machista que vamos a editar. ¿Cómo te rompe la bola a tu señora? Qué bien quise ser cura. Qué buen acierto. Pero una vez escuché decirme, si esto es una burrada, hay gente que sostiene esto, decir que el origen del celibato tenía que ver con, lo voy a repetir como me lo acuerdo, Sí, estás en todo tu derecho de discutirlo o decir es una pavada, con que en algún momento los curas eran de familias con tierras, pero ah, cuando se moría el cura, la tierra esa iba para la familia, la mujer, los hijos. claro, claro, Entonces la iglesia en algún momento medieval o algo así dijo, che, que los curas no se casen, así esas tierras quedan para nosotros. claro. Escuché eso alguna vez con cierto fundamento No, histórico. mira, no, no es una pavada. Lo que pasa, y acá me meto en terreno más amplio, todos nosotros estamos amenazados por los sesgos cognitivos, ¿viste? Cada uno ve la realidad desde su lugar. Entonces, ahí el tema es confundir un efecto con la causa, como si el celibato se hizo por una cuestión económica. No, no es eso. Eso fue una circunstancia y hubo muchas causas, o sea, no hubo una, ¿viste? Porque el tema de la vida consagrada es algo que viene mucho antes, o sea, se veía como un valor. Cuando empieza el cristianismo, la gran manera de dar la vida por Jesús, que dice el Evangelio, el que quiera seguirme, que entregue su vida, Claro. era morir como Apóstoles. mártir, ¿viste? Los mataban a los primeros cristianos. Cuando el cristianismo se empieza a ascendar, empieza a surgir la vida consagrada. Gente que se entregaba totalmente a la Dejaba a su oración, familia, dejaba su vida, su familia, se iba al desierto, la vida monástica en sí, los Egipto, ¿viste? ascetas, Un montón de corrientes, ¿no? Entonces, la vida consagrada siempre era un valor. Ahora, decir que ese fue la causa es una reducción, no Ok. es un error, Su porque es reducción. verdad, esa era una parte, pero no es la única ni la que motorizó eso, Claro. ¿viste? Entonces, pero claro, alguien me lo podrá discutir esto también, ¿viste? Porque cada uno desde su postura va a tratar de darle más peso No, pero eso a tal o estuvo, cual decís vos, eso argumento. existió. Sí, 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 estaba, Además de. claro, claro. Sí, Porque sí. imagino que la figura del sacerdote fue cambiando muchísimo a lo largo de los Y siglos y sigue eso. cambiando hoy, dice, sigue cambiando. Sí, sí. Hoy estamos viviendo, en el mejor de los casos, ojalá, un proceso de lo que llamaríamos desclericalización. El Papa Francisco ha acentuado mucho eso, ¿viste? De decir, el cura que no sea el manda más, ¿viste? Desclericalizar. Bueno, una cosa que él hizo mucho en la Santa Sede, ¿viste? Es de poner mujeres en algunos cargos, ¿viste? Como cambió algunas cosas, o laicos, que no sean curas, ¿viste? Claro. O sea, que no sean dos curas los que están trabajando allá en el Vaticano. Entonces el cura se empieza a poner en otro lugar. Está, me parece más claro el rol de un sacerdote, no tanto el de una monja, creería yo, a nivel social. ¿No? Es decir, esta monja está en un convento, retiradas, entregan su vida a Dios, pues siempre cocinan algo, ¿viste? Se hacen alfajores, se hacen empanadas, pero fuera Sí. de una práctica religiosa de oración, ¿cuál es el rol social de una monja fuera de la escuela? Madre superiora y Sí, escuelas de a monjas. ver. Tiene que ver con lo que ya hablábamos recién de la vida consagrada. ¿Viste? La vida consagrada es alguien que se entrega totalmente a Dios y no es sacerdote. Entonces, hay consagrados que no son sacerdotes y que son varones también. O sea, Decanos, ¿qué son? No. hay religiosos, hermanos, por ejemplo, un hermano franciscano que no es sacerdote y Di trabaja en un clase convento, en el colegio Claret. o, bueno, Es en verdad. muchos colegios Claretiano, y se había uno que dedicaban decía a la Normanno. educación. Entonces, eso que vos decís de la valoración más del cura que de las monjas es porque se asocia mucho a la cosa social. El cura, bueno, se lo ve haciendo cosas. Hay un montón de monjas que trabajan un montón. Yo antes hablé de la Madre Teresa de Calcuta, ¿viste? Sí. Muy valorada por todo lo que hacía. Pero se ve como algo Todos vimos extraordinario. lo que hacía ella. Pero hay un montón de monjas que trabajan un montón. Entonces, En acción social, en un montón de ayuda, cosas, pero lo que hay que aclarar es que lo propio de la vida religiosa consagrada no es solamente funcional, ¿no? Una monja no se hace monja para tener más tiempo para dedicar a la tarea, sino porque ama a Dios, ¿viste? Y eso es una consagración a Dios, que después, como sos un ser humano, tenés que hacer cosas y haces cosas por la gente, por los pobres, pero lo que te motoriza es la algo adoración de, y la oración. claro, de hacerlo por Dios, ¿viste? Entonces, eso es lo propio de la vida consagrada, ya sea masculina o femenina. Claro.
como hoy eso se valora poco, pues se va mucho a lo funcional, ¿viste? Decir, bueno, no necesito ser monja para trabajar en un colegio, Claro. pero lo que a vos te mueve a consagrarte totalmente no es tanto tener más tiempo, sino el amor a Jesús. Pero hablábamos al principio, ¿viste? Eso de la desaparición de los rituales. Bueno, no necesito consagrarme. Puedo hacer. Entonces, hay muchas, así como te decía que hay menos curas, hay muchas menos monjas. Pero ¿por qué la monja no tiene el lugar de cura también? Porque no hay un sacerdotisa en la iglesia cristiana, Bueno, por lo menos en la eso, iglesia católica. sí, eso es algo mucho más profundo, con razones más teológicas. Ajá, no se deconstruyó Es tanto la iglesia. probablemente eso se cambie, pero va a llevar mucho tiempo. La Claro verdad que que sí, tiene que ver con eso. El argumento fundamental, ¿cuál es? Bueno, Jesús eligió varones, Los apóstoles eran varones, y a lo largo de la historia de la iglesia eso fue en esa dirección, como que el varón tiene un rol y la mujer tiene otro, más materno. Claro, una cosa más arcaica. En la última cena no hay mina, menos mina que eso, la tapa del gráfico. o Corsa, la revista Corsa. Una serie de La combates. conociste, Corsa. Menos mina que una serie de combates, decían en una época. Pero yo creo que esas cosas van cambiando, Sí. pero va a llevar tiempo, ¿viste? Eso sí va a llevar tiempo. Bueno, lo que hizo el Papa Francisco no es poco. Esto de que haya mujeres en cargos importantes del Vaticano, va en esa dirección. Pero bueno, esas cosas van a llevar más tiempo. Pero supone como lo que te decía antes, ¿viste? De una revisión del Evangelio. Decir, no, miren, que Jesús haya elegido apóstoles, varones, es porque en esa época era lo lógico. Claro. Pero si viniera ahora, elegiría también mujeres. Claro. ¿Viste? Entonces, bueno, toda esa relectura. Puede haber una reinterpretación después. Creo que la figura de Francisco acercó a la iglesia gente que no era cercana a la iglesia, o empezó a cambiar la mirada, aunque sea en su figura, a través de su figura, como dijiste vos, disruptivo, rupturista, ¿no? Que vino a flexibilizar algunas cosas que por ahí eran más rígidas y demás. Decís que a la mañana arrancás leyendo tu Biblia y una meditación, y que tenés varias Biblias. Lo que leo en general, nosotros tenemos una oración que se llama la liturgia de las horas, que está armada en base a textos de la Biblia. Ajá. Entonces yo rezo esa oración y generalmente tengo algún librito de espiritualidad, por ahí algún momento más de meditación, más en silencio. Tiene un valor humano también, viste que hoy está, no sé si decir de moda, pero mucha gente hoy hace meditación. Sí, claro. Porque ves que en el ritmo de vida que vivimos es necesario. Bajar 2 cambios. Y yo me di cuenta que hay cosas que las tengo ya incorporadas, pero las vengo haciendo hace 40 años. Claro. Entonces eso me da como cierto mood, ¿viste? De serenidad, claro. ¿Viste? Ahora claro. Ya estoy en otra etapa de la vida. Lo de mi mamá, una de las cosas que me genera es de, a ver, quiero decirlo bien, que no suene pesimista, pero pensar un poco en la muerte, ¿viste? De decir, bueno, estamos de paso, ¿viste? Entonces vos te acostás a la noche y decís, bueno, tranqui, descansá, porque no sabes cuánto vas a dormir, no ¿viste? Pero eso no me bajonea, al contrario. Me hace tratar de vivir el presente. Te entusiasma más. Sí, y el valor que tiene cada instante. ¿La Biblia está en PDF, en Kindle? Sí. ¿Está? Obvio, sí. ¿Te la llevaste alguna vez? ¿Eh? ¿Te la llevaste en un viaje, algo así? Como no pude llevar una Biblia, me llevé... Sí, la tengo en el iPad. ¿La tenés bajada en el iPad? Eso sí, tengo el Corán también. Como yo estudio con el Islam, tengo el Corán también. De los cuernos con el Corán. No, pero por supuesto la Biblia la tengo más personal y tengo distintas versiones. Sí. ¿Y qué le dirías a la gente? Hay gente que dice, pero no, sí, yo tuve una crianza religiosa, ahora rezo cuando hay turbulencia en el avión, por ejemplo. Es una cosa así, ¿viste? Es un contacto muy interesado, claro, con Dios, o con una espiritualidad, con la figura del Dios que sea y demás. No, bueno, yo creo que en la infancia hay algo, ¿viste? Esas búsquedas que uno tuvo de chico y esa espiritualidad está dentro de uno, ¿no? Pero cada uno tiene que seguir su propia búsqueda, ¿no? Que uno no deje de buscar, que uno no se achanche. O sea, yo creo en Dios, ¿viste? Entonces yo creo que Dios te va a salir al encuentro de alguna manera. No me necesita a mí Dios para que vos te acerques a Él, porque es Dios, si no sería una especie de monigote, ¿viste? Claro. Dios no me necesita a mí para que vos creas. Entonces, vos seguí tu camino. Y te va a llegar, es como el te tango. Vas a encontrar, ¿viste? El tango y el whisky, te espera. Dios te de espera. alguna manera te vas a encontrar, ¿viste? Yo eso lo siento mucho con mi hermano, que tenemos un vínculo hermoso, ¿viste? ¿No es religioso él? No, él es más agnóstico, más del palo de la computación, ¿viste?
por supuesto que compartimos un montón de valores. Pero mis tuvo algo que sobrinos. ver de tu llegada a la iglesia, porque él fue de Sí, Levante. sí, pero sin y, quererlo. claro, como esos actores que van a un casting, no, fue acompañado de un amigo y quedé yo, Sí, y sí. mi amigo se las tomó. Sin Mirá, quererlo. sin querer. Pero no, yo diría eso, tanto al que ha tenido fe como al que no la tiene, ¿viste? Vos seguí tu búsqueda. Si Dios existe, te lo vas a encontrar, ¿viste? Si no, no sería Dios. Me quedaría hablando 2 horas más con vos, pero te tenés que ir al barrio Rodrigo. Bueno, gracias, Clau. Bueno, Muchas gracias. un por venir. gustazo Igualmente. encontrarnos.